Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por ingresar al canal. En el video de hoy vamos a hacer la deducción de las expresiones para un perfil quíntico con estacionario. En la descripción del video aparecerán los videos previos para poder entender esta parte. Importante recordar que es un perfil de trayectoria y que es una etapa estacionaria. El perfil quíntico ya habíamos visto que se trata de un perfil de un polinomio de quinto grado, pero vamos a agregar una etapa estacionaria, una etapa donde la rapidez va a permanecer sin alteración. Para poder entonces analizar este comportamiento, recordemos solamente que al principio y al final tenemos la etapa transitoria, donde ambas están modeladas por un polinomio de quinto grado, y la etapa intermedia, donde la evolución de la posición corresponde a una línea recta. La etapa transitoria inicial va de 0 a tf sobre n. La etapa estacionaria va de tf sobre n a n-1 sobre ntf. Y llegamos hasta tf, hasta el tiempo de operación. Lo que ocurre con el perfil quíntico es que en las etapas transitorias la distancia o la longitud recorrida es qf sobre n. Es decir, una parte proporcional a n. Casi toda la mayor parte podría efectuarse durante la etapa estacionaria. Entonces esta condición es importante conocerla. Y recordar que el área bajo la curva de la rapidez es la distancia total recorrida QF, que depende del tipo de lugar geométrico que recorre el órgano terminal. En el caso de la aceleración, durante la etapa transitoria vamos a tener una evolución gradual, pero durante la etapa estacionaria no tenemos aceleración. Muy bien, entonces vayamos con la primera etapa para t entre 0 hasta tf sobre n. En el instante t igual a 0, todas las variables son 0. En el instante tf sobre n, se ha recorrido qf sobre n, la rapidez es la rapidez máxima y la aceleración es 0. Vayamos primero a deducir una expresión de la rapidez máxima en términos de qf y de tn, para lo cual nos vamos a aprovechar con el hecho de que el área bajo la curva de la rapidez contra el tiempo es la distancia total recorrida. Entonces ya había comentado que en las etapas transitorias lo que se recorre es qf sobre n. Nada más nos faltaría saber cuánto vale el área de la etapa intermedia, que sería usar el área bajo la curva para un rectángulo que tiene como base n-2 sobre ntf y como altura rapidez máxima. Entonces toda el área qf vale qf sobre n más qf sobre n más el cuadrado, o bueno, el rectángulo, que es de base n-2 sobre ntf por rapidez máxima como altura. Y aquí vamos a hacer unas operaciones. Primero los términos qf sobre n sumados dan 2 veces qf sobre n. Y vamos a despejar entonces q punto máxima. Muy bien, quedándonos entonces en el lado izquierdo, qf menos 2 veces qf sobre n igual a n menos 2 sobre n tf por q punto máxima. Haciendo una factorización en el lado izquierdo, tenemos que qf va a ser 1 menos 2 veces n. Y si hacemos aquí la fracción, nos quedaría en el lado izquierdo, dentro del paréntesis, n menos 2 sobre n. Es un factor que se repite tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces ese se puede simplificar. Y al despejar q punto máxima, nos va a quedar que la rapidez máxima es qf sobre tf. Bueno, ahora establecemos la característica del polinomio de quinto grado, para lo cual requerimos 6 coeficientes. Entonces la posición queda como q igual a a0 más a1t más a2t al cuadrado más a3t al cubo más a4t a la 4 más a5t a la 5. Derivamos para la rapidez. Q punto va a ser a1 más 2 veces a2 por t más 3 veces a3 por t al cuadrado más 4a4 por t al cubo más 5 por a5t a la 4. Y la aceleración es la derivada de la rapidez, por lo tanto vamos a tener q2 puntos igual a 2 a2 más 6 a 3t más 12 a 4t
al cuadrado más 20 a 5 por t al cubo. La primera condición para t igual a 0, pues todas las variables son 0. De aquí es claro que entonces los coeficientes a0, a1 y a2 van a valer 0. Vayamos a la siguiente condición, donde t es igual a tf sobre n, donde hemos recorrido qf sobre n, donde la rapidez es la máxima, o sea qf sobre tf, y la aceleración es 0. Entonces vayamos primero con la posición. En t igual a tf sobre n tendríamos que el desplazamiento recorrido es qf sobre n. Del lado derecho tendríamos, sustituyendo t, nos quedaría a3 por tf sobre n al cubo más a4 por tf sobre n a la 4 más a5 por tf sobre n a la 5. Esa va a ser nuestra primera ecuación. La segunda sale con la rapidez, entonces rapidez es qf sobre tf, y del lado derecho tendríamos 3 por a3 tf sobre n al cuadrado más 4 a4 por tf sobre n al cubo más 5 a5 por tf sobre n a la 4, esa va a ser la ecuación 2. Y del lado, ahora con la aceleración tendríamos 0 igual a 6 a 3 por tf sobre n más 12 a 4 por tf sobre n al cuadrado más 20 a 5 por tf sobre n a la 5. Esta es la ecuación 3. Vamos a resolver usando el método de suma y resta. Entonces tenemos la ecuación 1 y le vamos a sumar la ecuación 3 multiplicada por menos 1 medio por tf sobre n. Al hacer la reducción, los términos con 3 a 3 se van a simplificar y nos va a quedar qf sobre tf igual a menos 2 a 4 tf al cubo sobre n al cubo menos 5 a 5 por tf a la 4 sobre n a la 4, y esta vamos a llamar la ecuación 4. Vamos ahora a combinar la ecuación 1, la cual vamos a multiplicar por 3n sobre tf, para que de esa forma nos quede 3 veces qf sobre tf igual a 3 por tf al cuadrado sobre n al cuadrado más 3 a 4 por tf al cubo sobre n al cubo más 3 a 5 por tf a la 4 sobre n a la 4. Vamos a sumar ahora la ecuación 2 multiplicada por menos 1, es decir, menos qf sobre tf igual a 3 negativo a 3 tf al cuadrado sobre n al cuadrado menos 4 a 4 tf al cubo sobre n al cubo menos 5 a 5 tf a la 4 n a la 4. En la reducción nos va a quedar 2 veces qf sobre tf igual, los términos a3 se cancelan, y en el lado derecho nos queda menos a4 por tf al cubo sobre n al cubo menos 2 a 5 por tf a la 4 sobre n a la 4. A esta le vamos a llamar ecuación 4. Entonces la ecuación 4 la vamos a sumar con la ecuación 5 multiplicada por menos 2. De esta manera, en el lado izquierdo tendríamos menos 3 qf sobre tf igual a menos a5 por tf sobre 4 n a la 4. O sea, los términos con a4 se cancelaron, y al despejar a5 nos queda 3n a la 4 qf sobre tf a la 5. Vamos a sustituir a5 en la ecuación 5. De esta forma tendríamos 2 veces qf sobre tf igual a menos a4 por tf al cubo sobre n al cubo menos 2 por a5, que es 3n a la 4 qf sobre tf a la 5 por tf a la 4 sobre n a la 4. Es decir, aquí simplificamos el segundo término del lado derecho y nos queda menos 6 qf sobre tf. Lo vamos a enviar al lado izquierdo para que se sume con 2 qf tf, es decir, ahí nos va a quedar 8 veces qf sobre tf igual a menos a la 4 tf al cubo sobre n al cubo, y a 4 va a ser menos 8n al cubo qf sobre tf a la 4. Ahora sustituimos a la 4 y a la 5 en la ecuación 1. Tendríamos en el lado izquierdo qf sobre n, y en el lado derecho a3 por tf al cubo sobre n al cubo, más
a la 4, que es menos 8n al cubo qf sobre tf a la 4, por tf a la 4 sobre n a la 4, más 3 veces n a la 4 qf sobre tf a la 5, este es a 5, por tf a la 5 sobre n a la 5. Muy bien, aquí al reducir los términos 2 y 3 del lado derecho, nos quedarían como menos 8 qf sobre n más 3 veces qf sobre n, que si lo simplificamos nos da menos 5 qf sobre n. Esto lo vamos a mandar al lado izquierdo como positivo, y entonces al sumarse con el qf sobre n nos va a quedar 6 veces qf sobre n. Muy bien, y al despejar entonces a 3 nos queda 6 veces n al cuadrado qf sobre tf al cubo. O sea, la ecuación del desplazamiento para la primera etapa va a ser q igual a 6 veces n al cuadrado por t sobre tf al cubo por t al cubo, menos 8n al cubo sobre tf a la 4 por t a la 4, más 3n a la 4 sobre tf a la 5 por t a la 5, todo multiplicado por qf. Bien, en la etapa intermedia, que va de tf sobre n hasta n-1 sobre ntf, en el instante t igual a tf sobre n, el desplazamiento es qf sobre n, q punto es q máxima, q punto máxima, o sea qf sobre tf, y la aceleración es 0. Lo que nos va a hacer falta es cuánto vale el desplazamiento en el instante n-1 sobre n tf, es decir, cuando acaba la etapa transitoria. Eso se puede deducir sabiendo que toda el área vale qf, toda el área bajo la curva en todo el tiempo de operación, pues le tengo que restar la parte proporcional que ya sabemos que vale qf sobre n. Es decir, q va a ser igual a qf menos qf sobre n. Y entonces aquí simplificando, bueno, nos quedaría n-1 sobre n qf. Bueno, la estructura para la recta de la etapa intermedia va a ser b0 más b1 por t. ¿Qué condición vamos a aplicar? Entonces en t igual a tf sobre n, sabemos que q vale qf sobre n. En el lado derecho tendríamos b0 más b1 por t, que vale tf sobre n. Si derivamos la rapidez, nos quedaría que q punto va a ser igual a b1. Y ya sabemos que en el instante tf sobre n, la rapidez vale qf sobre tf. Por lo tanto, b1 vale qf sobre tf. Esto lo podemos sustituir. En el lado izquierdo de la posición vamos a tener qf sobre n igual a b0 más b1, que ya sabemos que vale qf sobre tf por tf sobre n. Reduciendo aquí en el lado derecho, nos queda que otra vez vuelve a aparecer qf sobre n. Como se repite en ambos lados de la ecuación, se cancela, entonces b0 va a ser igual a 0. O sea que la recta que estábamos buscando vale qf sobre tf por t. Eso es para la etapa estacionaria. En la etapa transitoria final, que va desde n-1 sobre ntf hasta tf, en el instante n-1 sobre ntf, la rapidez va a ser la rapidez total, que es qf menos n menos qf sobre n, es decir, n-1 sobre n qf. Ese es el desplazamiento. La rapidez es qf sobre tf y la aceleración es 0. En t igual a tf, la rapidez es qf, la velocidad es 0, la aceleración es 0. Y la forma del polinomio que vamos a usar es q igual a c0 más c1 por t, más c2 por t al cuadrado, más c3 por t al cubo, más c4 por t a la 4, más c5 por t a la 5. Es decir, necesitamos 6 coeficientes por averiguar, por eso se requieren 6 condiciones. La rapidez va a tener estructura c1 más 2 veces c2 por t, más 3 c3 por t al cuadrado, más 4 c4 por t al cubo, más 5 por c5 por t a la 4. La aceleración va a tener la estructura 2 veces c2 más 6 c3 por t, más 12 c4 por t al cuadrado, más 20 c5 por t a la 5. Bueno, la primera condición la tenemos que sacar
sabiendo que Q vale n-1 sobre n QF igual a C0 más C1 por n-1 sobre ntf más C2 por n-1 sobre ntf todo elevado al cuadrado más C3 por n-1 sobre ntf al cubo más C4 por n-1 sobre ntf al 4 más C5 por n-1 sobre ntf a la 5. Bueno, aquí voy a plantear la ecuación 1, pero estableciendo como n-1 sobre n, asignándole el valor k. Esto nada más es para simplificar un poco no está escribiendo tantas veces n-1 sobre n. La siguiente, que sería Q2, es decir, la rapidez, que sería QF sobre TF, va a ser igual a C1 más 2 veces C2 por K TF, más 3C3 por K al cuadrado TF al cuadrado, más 4C4 K al cubo TF al cubo, más 5 C5 por K a la 4 TF a la 4. Muy bien, entonces nada más ordeno aquí de manera que quede claro que C1, C2, C3, C4, C5 son mis coeficientes que necesito indagar. Y en la aceleración sabemos que vale 0 y tendríamos en el lado derecho 2 veces C2 más 6 C3 por KTF más 12 C4 por K al cuadrado TF al cuadrado más 20 C5 por K al cubo TF al cubo. Muy bien, entonces nada más ordenamos y establecemos nuestra ecuación 3. Fíjense muy bien en los coeficientes. Para la siguiente condición, es en t igual a tf, entonces la posición sería qf, t va a ser tf. Bien, con eso tendríamos la ecuación 4, que sería qf igual a c0 más tf c1 más tf al cuadrado c2 más tf al cubo c3 más tf a la 4 c4 más tf a la 5 c5. La ecuación 5 va a ser muy sencilla porque la rapidez es 0, entonces 0 va a ser C1 más 2 veces TF C2 más 3 TF al cuadrado C3 más 4 TF al cubo C4 más 5 TF a la 4 C5, y la aceleración es 0, entonces en el lado derecho tendríamos 2C2 más 6 TF C3 más 12 TF al cuadrado C4 más 20 TF a la 5 C5. Ok, entonces habría que resolver. Ok, voy a escribir aquí mostrando la matriz de coeficientes. Pues claro, como es una matriz muy grande de 6 por 6, pues mejor vamos a usar una herramienta que me simplifique esta carga. Por eso les estoy mostrando cómo quedaría el programa hecho en matemática, el cual pueden descargar por si tienen alguna duda. Y pues para eso sirven este tipo de herramientas, para ahorrarnos esfuerzo y horas que podríamos ocupar en cosas más importantes. Así que al final lo que me interesa es el valor de los coeficientes para este polinomio. Así que permítanme hacerles trampa. Y vamos directamente a los valores de todos los coeficientes del polinomio que estamos buscando. Muy bien, C0 nos queda como menos n-1 al cubo por 3n más 1 por QF. C1 como n al cuadrado por 18 menos 32n más 15n al cuadrado por QF, todo eso sobre TF. C2 nos queda como menos, en el numerador 6n al cuadrado por 3 menos 8n más 5n al cuadrado por QF sobre TF al cuadrado. C3 nos queda como 2n al cuadrado por 3 menos 16n más 15n al cuadrado por QF, todo eso sobre TF al cubo. C4 nos queda como menos, en el numerador n al cubo menos 8 más 15n por QF, todo eso sobre TF a la 4. Y C5 nos queda como 3n a la 4 QF sobre TF a la 5. Y de todas maneras les proporciono el programa que muestra como si hay unión entre los puntos que estábamos buscando. Muchísimas gracias por atender este video, les deseamos mucho éxito. Suscríbanse al canal para estar al pendiente de actualizaciones, síganos también a través de Facebook y de Instagram.